Adán estaba de pie en el centro del escenario, bajo la fría luz blanca del salón de actos, cuando el micrófono se apagó de golpe. Un silencio incómodo se coló entre las filas de pupitres, y desde la sombra del backstage se escuchó la risa estridente de los chicos más populares, Lucas Mateo y la reina del grupo, Valeria. Habían saboteado el equipo a propósito, pues sabían que el proyecto de Adán, un instrumento electrónico construido con piezas viejas computadoras, era la única cosa que podía romper su hegemonía. El profesor de música, el señor Gómez, frunció el ceño y sin mirarlo le ordenó a Adán que abandonara el escenario, calificando su actuación de ruido amateur. El aplauso fingido de los demás estudiantes se desvaneció en una marea de burlas que resonó en los pasillos durante el resto del regreso. Día. Cuando llegó a casa, la puerta se abrió con la indiferencia de sus padres, la señora y el señor Pérez, que apenas levantaron la vista de sus laptops mientras su otro hijo, el hermano mayor, celebraba otro triunfo deportivo. ¿Otra vez trajiste vergüenza a la familia?, preguntó el padre sin tono de preocupación, solo una curiosidad cortante. Adán se encerró en su cuarto taller, un refugio hecho de mesas, cubiertas de cables, condensadores y chips que había coleccionado durante meses. Allí, rodeado del zumbido constante de ventiladores viejos, volvió a montar su creación, una placa base modificada que él llamaba Nexo. No era solo un instrumento, era un núcleo de software capaz de infiltrarse en la red multimedia de la escuela, un sistema que el informático contratado, el señor Rojas, jamás había comprendido, ni siquiera a nivel superficial. Cada noche, mientras la ciudad dormía, Adán programaba en silencio, insertando rutinas que permitirían que, cuando los micrófonos fallaran, el flujo de datos se redirigiera a su propio servidor, tomando el control de la proyección, el sonido y la iluminación. Sabía que la dirección había planeado la gran gala de fin de año como la culminación de su imagen institucional. Sin embargo, sin su software, la transmisión se reduciría a una pantalla negra. Los días pasaron y la presión se volvió un peso tangible en los hombros de Adán. Los susurros de los compañeros se transformaron en una corriente que lo empujaba hacia la venganza, pero él mantuvo la compostura, trabajando con la precisión de un cirujano. Cuando llegó el día de la ceremonia, el auditorio estaba repleto de padres, profesores y estudiantes, todos expectantes ante el espectáculo que prometía la directora, la señora Morales. De pronto, los micrófonos dejaron de emitir sonido, la música se apagó y la pantalla quedó en blanco. Un murmullo de confusión se elevó, pero la luz de los focos no cedió. Fue entonces cuando el sistema emitió una señal que sólo Adán podía autorizar. En la gran pantalla apareció su rostro, pálido bajo la luz tenue, mientras una voz sintética, creada por él mismo, resonó en el salón. Este es el precio de subestimar la creatividad de quien no encaja en sus moldes. Los populares Lucas y Mateo se miraron con el miedo reflejado en los ojos. Valeria, temblorosa, intentó hablar, pero la transmisión los obligó a confesarse. Uno a uno, admitieron haber roto el micrófono, haber jugado con los cables y haber ridiculizado a Adán delante de toda la escuela. El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier aplauso. La directora, sin saber cómo reaccionar, pidió a Adán que restableciera el sonido. Él, con una calma que desbordaba la rabia contenida, pulsó una tecla y la música volvió, pero bajo sus condiciones, que el programa Talentos incluya una sección dedicada a la electrónica experimental y que se reconozca públicamente el trabajo de los estudiantes que, como él, viven entre la lógica de los circuitos y la soledad de los talleres. Los aplausos que siguieron fueron mixtos, una mezcla de admiración y culpa. Adán dejó el escenario sin destruir nada, pero con la certeza de que el poder de una idea puede, sin violencia, obligar a una comunidad a mirarse a sí misma y reconocer sus propias miserias. En su habitación, mientras el eco de la ovación se desvanecía, volvió a ensamblar piezas, sabiendo que la verdadera batalla no se gana con gritos, sino con la capacidad de convertir el desprecio
en control silencioso. El estruendo seco de la maceta que se estrelló contra el suelo del pasillo resonó como una sentencia y despertó a Olivia, cuya cabeza todavía estaba envuelta en el humo de la humillación que acababa de vivir. Sus compañeras, con sonrisas tan frías como el acero de una hoja, habían arrojado su cuaderno de bocetos al charco de agua y mopas, empapándolo hasta convertirlo en una masa informe de papel deshilachado. La traición no era un accidente, era una conspiración meticulosamente planificada por Anya, la que había susurrado a la profesora, que era ella quien había arruinado el proyecto grupal, y ahora toda la clase la había condenado a abandonar el círculo artístico, como si su presencia contaminara el aire de la creatividad. Sentada en la banca frente al edificio, Olivia observó cómo Anita se alejaba con el cuaderno bajo el brazo, como si fuera un trofeo de victoria robado, mientras la lluvia de miradas acusadoras de sus compañeros se convertía en una lluvia de cuchillos invisibles que perforaban su autoestima. Cada página del cuaderno había sido un registro de 2 años de sudor, noches en vela y salarios escasos obtenidos de trabajos temporales, donde cada centavo se destinaba a cursos de dibujo que prometían transformar su talento bruto en una voz única. Sus padres, cegados por una visión estrecha de lo normal, le prohibieron seguir esas clases, diciendo que debía enfocarse en algo más real. Mientras Anya publicaba en redes las fotos de los talleres que había sustraído, fingiendo haberlas creado ella misma. En la penumbra de su habitación, Olivia encontró una copia de seguridad en la nube. Era un espejo digital de sus ideas, pero sabía que el cuaderno físico contenía anotaciones crípticas, fórmulas técnicas y correcciones que sólo ella comprendía, la clave para que cualquier proyecto fuera ejecutable. Con una paciencia que rozaba la resignación, esperó el momento en que Anita intentara exponer las obras robadas en la galería local, donde se prometía un premio y una beca que la joven impostora jamás había ganado. Cuando llegó el día de la exposición, el jurado descubrió que el supuesto maestro de Anita estaba plagado de fallos estructurales. Los materiales no se adherían, los colores se desvanecían y la composición colapsaba bajo la más mínima presión. La galería, avergonzada por haber patrocinado una farsa, retiró su apoyo y multó a la estudiante por plagio, dejando a Anita sin salvación. En ese instante, Olivia entró en la sala como la única poseedora de un portafolio completo y funcional, una obra que había sobrevivido a la tormenta de la traición y que todavía latía con la precisión de sus notas secretas. Con una puja que superó la oferta original de la exposición destinada a Anita, compró espacio en la subasta, invirtiendo el premio que le habían robado y convirtiéndolo en su propio reconocimiento. La audiencia, antes ciega ante la manipulación, vio el contraste entre la obra impecable de Olivia y el desastre de Anita, y la ovación que siguió no fue solo por la calidad del trabajo, sino por la vindicación de una joven que había soportado el desprecio, la mentira y el control familiar para demostrar que el arte auténtico no se compra ni se vende, se gana con sangre, sudor y una determinación implacable que no conoce piedad. Mientras el aplauso retumbaba en los muros de la galería, Olivia sintió que cada latido del corazón era una respuesta a los gritos silenciosos de todos los que, como ella, fueron empujados al borde y obligados a levantarse, no para perdonar, sino para demostrar que la verdadera belleza surge de la oscuridad que otros intentan ocultar.
El polvo de la pintura se clavaba en los ojos de Tomás, mientras el grito de su primo Carlos resonaba en el pequeño garaje. Pintas, más lento que una tortuga. ¿Qué sabes tú de trabajo? Tomás, que había restaurado una bicicleta antigua en un día, se sentía atrapado en una espiral de humillaciones que se repetían desde hacía un año, cuando Carlos lo obligó a trabajar sin paga bajo la excusa de aprender el oficio. Cada mañana el ruido de las herramientas se mezclaba con el desprecio del primo, que lo llamaba un patito inmaduro, cada vez que dio un respiro para estudiar el examen de matemáticas. La verdadera trampa surgió cuando Carlos, sin ninguna culpa, lo expulsó del garaje, acusándolo de haber desaparecido unas herramientas caras mientras él mismo las había escondido en el cajón de la izquierda para crear el pretexto que necesitaba para deshacerse de Tomás. Desnudo de dignidad y con solo una llave heredada de su abuelo, Tomás salió del taller con la ropa manchada de grasa, observando, como el mejor amigo de Carlos, un hombre que confundía una tuerca con un tornillo, tomaba el puesto que había perdido. En lugar de rendirse, Tomás decidió convertir su frustración en acción. Montó un servicio móvil de reparación de bicicletas, recorriendo el bloque de edificios con una caja de herramientas improvisada y una bicicleta de repuesto bajo el brazo. Cada vecino que necesitaba ayuda encontraba en él un aliado incansable. A cambio de una reparación honesta, recibía una sonrisa y, lo más valioso, testimonios que anotaba meticulosamente en un cuaderno gastado. Con el tiempo ese cuaderno se llenó de pruebas de los fraudes de Carlos, marcos oxidados vendidos como nuevos, piezas falsificadas, que se desmoronaban al primer bache y clientes engañados que nunca recibían la calidad prometida. Tomás utilizó esas evidencias para armar un dossier que entregó a la policía y a los residentes más afectados, quienes, cansados de las mentiras, se presentaron en la puerta del taller de Carlos con sus quejas y una lista de desperfectos que él mismo había documentado. La madrugada del día de la inauguración de la nueva sucursal de Carlos se vio interrumpida por el sonido de sirenas y la puerta que se abría bajo la presión de los vecinos y los agentes. El taller, que había sido el epicentro de la estafa, fue clausurado en cuestión de horas. Los instrumentos de trabajo fueron confiscados y los clientes al fin recibieron la reparación que les correspondía. Con la caída de la empresa de su primo, Tomás vio una oportunidad. Con la ayuda de algunos vecinos que le ofrecieron una pequeña suma, adquirió las herramientas que Carlos había dejado atrás a una fracción del precio original, comprándolas en una subasta de bienes embargados. Con esas piezas reconstruyó un nuevo taller, esta vez propio, donde la luz del día entraba por una ventana grande y el sonido de la cadena de la bicicleta resonaba como un canto de resistencia. Carlos, ahora reducido a repartir folletos anunciando precios bajos en una esquina del barrio, observaba con una mezcla de rabia y envidia el crecimiento del negocio que había intentado destruir. Tomás, sin embargo, no se dejó llevar por la venganza. Su objetivo era demostrar que la integridad podía sobrevivir en un entorno donde la codicia había reinado durante tanto tiempo. Cada bicicleta que reparaba llevaba, como una firma silenciosa, la promesa de que ningún otro joven tendría que soportar el peso, la humillación y el abuso que él había vivido. El barrio, antes dividido entre la sombra del taller corrupto y la indiferencia, ahora se unía alrededor del nuevo taller, donde la gente encontraba no solo reparación mecánica, sino también una lección de dignidad recuperada. En cada giro de la rueda, Tomás recordaba los fragmentos de pintura que una vez le habían cegado y con una mirada firme declaraba que la verdadera fuerza no estaba en el metal, sino en la capacidad de levantarse después de cada caída, sin importar cuántas veces el mundo intentara empujarte al suelo.
Maya había firmado el documento de autorización para participar en el proyecto grupal con la ingenuidad de quien confía en una amiga que, con una sonrisa falsa, le había repetido 1000 veces que aquello no era más que una formalidad para la creación de la página web de la escuela. Una semana después, el sitio estaba listo. Los docentes enviaban mensajes de felicitación, y de repente, la pantalla mostraba el nombre de Laura, la supuesta aliada, como la única autora del trabajo, mientras la junta escolar, sin ninguna duda, la acusaba de haber robado su propia creación y la condenaba a una sanción que amenazaba con arruinar su futuro académico. Sus hermanos, Carlos y Ana, se hicieron los sordos, negándose a reconocerla, y Laura, con la arrogancia de quien se cree intocable, difundía capturas de pantalla en los grupos de clase, proclamando su éxito con las propias manos y dejando a Maya atrapada en una red de mentiras que la obligaba a limpiar la biblioteca después de clases, no por afán de servicio, sino para intentar recuperar, aunque fuera en parte, la dignidad que le habían arrebatado una noche mientras barría los estantes. Polvorientos, descubrió un fajo de papeles arrugados en un bote de basura que revelaba la venta clandestina de la base de datos de los alumnos a una empresa externa, una transacción firmada por Laura y avalada por un código de acceso que ella había utilizado. Para infiltrarse en el servidor escolar, el hallazgo encendió en Maya una llama de venganza que no necesitaba gritos ni lágrimas, solo la fría lógica de quien sabe que el poder se mide en información y que la culpa se escribe con pruebas irrefutables. Sin perder tiempo, copió los documentos, los escaneó y los guardó en un disco encriptado. Luego, aprovechando una vulnerabilidad que había observado durante sus horas de limpieza, introdujo un script que bloqueó el acceso de Laura a la administración del sitio, redirigiendo las credenciales a una cuenta que Maya controlaba como la única persona que recordaba las contraseñas de rescate. Mientras el sistema se reiniciaba, Maya recopiló cada mensaje, cada captura de pantalla, cada testimonio de los profesores que, en saberlo, confirmaban la autoría original del proyecto, creando un archivo que no dejaba espacio para la negación. Cuando Laura intentó restablecer su acceso, se encontró con una pantalla que mostraba su nombre junto a la frase «Acceso denegado, violación de DENTA, normas de integridad» y, al intentar contactar a la dirección, recibió un correo automático que adjuntaba el informe completo de la venta de datos, la falsificación de autoría y el registro de su manipulación del código. La directora, al leer el dossier, tardó en revocar los privilegios de Laura, asignándole un puesto de asistente técnico bajo estricta supervisión, obligándola a corregir errores menores y a solicitar permiso para cualquier cambio, mientras Maya recuperaba la titularidad del proyecto, apareciendo de nuevo como la creadora principal en la página y en los listados de mérito. Cada mañana, Maya mostraba a Laura, frente a toda clase, las métricas del proyecto, número de visitas, puntuaciones de los docentes, comentarios positivos, todos, ellos ahora vinculados al nombre de Maya, mientras Laura, encogida en su silla, pedía permiso para cambiar una fuente o ajustar un no. Margen, y cada petición era recibida con una sonrisa fría y una frase que resonaba como una sentencia. Solo si demuestras que entiendes el valor de la verdad. El silencio que se instaló en el aula no era de compasión, sino de reconocimiento de que la traición tiene un precio y que en un mundo donde la información es la moneda más dura, la justicia puede ser tan implacable como el propio código que la sustenta, y Maya, sin necesidad de gritos, había transformado su humillación en un dominio silencioso que recordaba a todos que la lealtad rota no vuelve a repararse, solo se castiga con la precisión de una línea de comando ejecutada en la oscuridad.
El último sorbo de té helado se quedó atrapado en la garganta de Pablo, mientras la trituradora rugía, devorando los delicados planos del modelo arquitectónico que había construido con sudor y noches en vela. Su hermano mayor, Andrés, lo observaba con una sonrisa de acero, sabiendo que aquel pedazo de cartón y madera, que representaba 2 años de estudio, investigación y sacrificio en él, la sombra del carisma de Andrés, iba a ser presentado como propio en el concurso municipal. Andrés, la cara pública del estudio, había sido expulsado del proyecto oficial con la excusa de que su aporte era meramente marginal, mientras que el verdadero cerebro del diseño había sido relegado a la oscuridad de un cuarto alquilado que Pablo ahora habitaba como un exiliado. La familia, cansada de los eternos reclamos de Pablo, había cedido al dictado del hermano, obligándolo a desalojar la oficina compartida y a vivir entre paredes ajenas sin más que la convicción de que el modelo llevaba un defecto intencional que sólo él conocía. Ese error, una ligera desviación en la base de la estructura, había sido insertado como una trampa mortal, un seguro contra la avaricia de Andrés, quien había adquirido una nueva maquinaria para pulir su supuesto talento y había firmado el contrato con el ayuntamiento bajo la promesa de seguridad y calidad, sin sospechar que la falla estaba latente, aguardando el momento exacto para colapsar. Cuando la primera inspección de la comisión técnica se realizó, la estructura de Andrés se desmoronó con un crujido que resonó como el grito ahogado de todos los años de invisibilidad de Pablo. El caos se apoderó del recinto. Los jurados, horrorizados, revocaron el acuerdo y, como una sentencia divina, volvieron a la mesa de negociaciones con la única alternativa viable. Con la evidencia de los archivos originales en mano, mostró la versión íntegra del proyecto, demostrando que la versión de Andrés había sido una falsificación que se desplomó ante la más mínima prueba de resistencia. La comisión, sin titubear, rescindió el contrato con Andrés y lo firmó directamente con Pablo, entregándole el control absoluto sobre la obra, el presupuesto y la obra. Dirección creativa. Andrés, ahora atrapado en una red de penalizaciones económicas, vio cómo su reputación se desintegraba en el mismo polvo que había arrojado sobre el modelo de su hermano. La humillación lo dejó sin opciones, y la única oferta que le quedó fue un puesto de asistente de bajo nivel bajo la supervisión directa de Pablo, quien, con una mezcla de venganza y justicia fría, lo obligó a observar día a día cómo la construcción tomaba forma según el diseño original, cada ladrillo colocado como una bofetada a su ego. Destrozado, la oficina de Pablo se convirtió en un altar al sacrificio personal, donde el sonido de la maquinaria ya no era una amenaza, sino un recordatorio del precio que había pagado por la verdad. Cada vez que Andrés pasaba por el sitio, su mirada vacía reflejaba el vacío de su propia ambición, y Pablo, sin mostrar piedad, le entregaba órdenes minuciosas, obligándolo a medir, cortar y soldar con precisión quirúrgica, como si cada tarea fuera una confesión de sus errores. La ciudad, ajena al drama que se gestaba entre los muros de concreto, veía cómo el nuevo edificio emergía, imponente y seguro, mientras en su interior se tejía una trama de traición y redención que nadie podría comprender. La familia, al fin, reconoció el genio de Pablo, pero a costa de la ruina total de Andrés, quien quedó reducido a un espectro que deambulaba entre los andamios, recordando con cada paso que la lealtad no se compra y que el talento, cuando se oculta bajo la sombra de un hermano mayor, puede convertirse en la daga que lo atraviesa. En el último día antes de la inauguración, mientras el sol se filtraba entre las columnas recién erigidas, Pablo tomó la mano de Andrés, ahora tembloroso y desgarbado, y le susurró que la única forma de redimirse era seguir construyendo, porque en cada estructura que levantara, el eco de su propio fracaso resonaría como una advertencia permanente. El poder no perdona a los que se esconden tras el brillo ajeno, y la justicia, aunque silenciosa, siempre encuentra su camino.
Capper había aprendido, a la edad de 20 años, que el silencio era la única arma que le quedaba cuando la familia se convertía en un tribunal de culpas. Aquella tarde, mientras los cubiertos resonaban contra el plato y la conversación giraba en torno a la nueva compra del hermano, los llaveros del scooter recién adquirido chocaron contra el mármol, anunciando el final de una cena que ya se había vuelto una trampa para el que sin permiso se atrevía a quejarse. Desde la adolescencia, Capper había canalizado cada centavo ahorrado en la cuenta conjunta hacia las facturas de la luz, el seguro del coche de la madre y el fondo de emergencia que la familia nunca había considerado necesario. Mientras tanto, Mateo, el hermano mayor, había convertido la misma cuenta en una fuente inagotable para sus caprichos, justificando cada gasto con la frase que se había convertido en mantra: yo soy el futuro de la familia. Cuando la salud de Capper comenzó a declinar, la fiebre persistente y el cansancio extremo le obligaron a solicitar una parte del dinero para una terapia que, según los médicos, era la única esperanza de evitar una enfermedad crónica. La respuesta de Mateo fue un desdén frío, egoísta. Le escupió y lo expulsó del salón que Capper había remodelado con sus propias manos, con los pisos de madera pulida y las paredes recién pintadas, como si el acto de vivir allí fuera un privilegio que él podía conceder o retirar a su antojo. Con una sola maleta en la espalda, Capper salió del hogar con una carpeta de documentos que contenía cada extracto bancario, cada recibo de pago y cada transferencia que había realizado durante los últimos 8 años. Una constelación de pruebas que mostraba sin ambigüedad que la estabilidad económica del hogar había dependido siempre de sus sacrificios. No hubo gritos, no hubo gestos dramáticos. Capper simplemente sentó a sus padres en la mesa del comedor, extendió la carpeta sobre la mesa y, con voz medida pero cargada de una ira contenida, comenzó a leer en voz alta los números que revelaban cómo Mateo había desviado los ahorros destinados a emergencias para financiar una vida de lujo, una motocicleta deportiva de alta cilindrada, viajes a destinos exóticos y cenas en restaurantes de 5 estrellas que nunca habían sido parte del presupuesto familiar. Los ojos de la madre se humedecieron al reconocer el número del fondo de emergencia, ahora reducido a una fracción de lo que debería haber sido. El padre, cuya dignidad había sido erosionada por años de negación, se quedó inmóvil, observando cómo la verdad se desplegaba como una sentencia irrevocable, cuando Mateo, con el rostro rojo por la vergüenza y la ira, intentó irrumpir en la habitación, buscando una última excusa para evadir la responsabilidad. Capper le dio la única opción que consideró justa: permanecer bajo su techo, pero bajo condiciones tan severas que el propio hermano tendría que despojarse de todo lo que había adquirido con el dinero de los demás. Mateo tendría que vender la moto, devolver los objetos de lujo, liquidar los viajes y, sobre todo, renunciar a cualquier privilegio que hubiera disfrutado a costa del sacrificio ajeno, tal como Capper había sido forzado a abandonar sus propios sueños un año antes, cuando la enfermedad lo obligó a vender la guitarra que había heredado de su abuelo para financiar una operación que la familia no podía permitirse. La decisión se tomó sin ceremonias. Los papeles se firmaron, los números se ajustaron y el control del presupuesto familiar pasó, de una vez por todas, a manos de quien había demostrado que el verdadero liderazgo no se mide por la capacidad de consumir, sino por la voluntad de preservar la vida de los que dependen de uno. Mateo aceptó la condena con la cabeza gacha, mientras la casa, ahora bajo la dirección de Capper, empezó a respirar con una nueva sensación de orden. La luz de la cocina volvió a encenderse sin temores de apagones. El refrigerador volvió a llenarse de alimentos básicos y, sobre todo, el silencio que antes había sido cómplice de la injusticia se transformó en una presencia vigilante que recordaba a todos que la dignidad se gana con el sudor de los que realmente sostienen el hogar.